Sabemos que orden constitucional se refiere al orden socialista, o sea, a una constitución que está totalmente ideologizada. Doctora, ¿de qué manera el nuevo Código Penal penaliza el periodismo? El periodismo independiente, o las personas que ejercen o hacen periodismo independiente, son un sector de los más perseguidos dentro de la sociedad civil, específicamente porque su trabajo tiene que ver con la información. Y hemos visto que, si bien el Estado se preocupa porque las personas ejercen su independencia, de limitar las fuentes de información, y empezando por reprimir o perseguir a los que ejercen el periodismo independiente, que dan fuentes de información alternativas a las que da el gobierno, es un objetivo crucial. No podemos decir que hay una figura destinada específicamente al periodismo independiente, pero sí podemos decir que todas esas figuras que atentan contra la libertad de expresión podrían hacerse de manera especial a los que ejercen el periodismo como trabajo de periodismo. Simplemente, hablando de manera general, cualquier persona que esté en su periodismo estaría en riesgo de ser procesado de una manera muy rápida y sencilla a través de este nuevo Código Penal, pero que el periodismo independiente es de los sectores más vulnerables o que más en riesgo están en la aplicación de esta nueva norma. Finalmente nos gustaría conocer de qué forma establece el nuevo Código Penal el castigo a personas u organizaciones no gubernamentales que reciben financiación del extranjero. Por supuesto que si el Estado quiere controlar y quiere reducir al mínimo las expresiones de crítica contra el sistema, contra los funcionarios públicos, pues tiene que de una forma u otra cortar esas fuentes de financiamiento que recibe también los periodistas independientes, que hablé anteriormente de este grupo de personas. Entonces, en el nuevo Código Penal se ha incluido el delito dentro del capítulo de delitos contra la seguridad del Estado, que criminaliza con sanciones entre 4 y 10 años, unas sanciones bastante severas, a quien reciba o recibe y distribuya recursos financieros, pero también recursos materiales. Esto no solo deja expuesto a las organizaciones que, pues, para hacer su trabajo al interior del país necesitan recursos de la cooperación internacional, porque esta figura criminaliza a cualquier recurso, fondos que provengan del extranjero, ¿no? En términos específicos, por ejemplo, que criminaliza el recibo de recursos provenientes del gobierno de los Estados Unidos. En este caso, pues desde el extranjero, desde cualquier parte del mundo, si esa organización recibe recursos y los miembros, los integrantes de esta organización, no es una asociación que no está reconocida por el gobierno. Sabemos que la mayoría de las organizaciones independientes del Estado, que no están controladas por ninguna institución del Estado, reciben fondos de la cooperación internacional, pues entran en riesgo una gran parte del sector del trabajo de la sociedad civil que está organizado, y por supuesto esto traería consecuencias funestas para el desarrollo y fortalecimiento de la sociedad civil cubana. Pero por otra parte no solo afecta a las organizaciones, a las personas que integran estas organizaciones, sino también a los individuos, por ejemplo, que han ido, por ejemplo, a las redes sociales a pedir ayuda para medicamentos. He visto, por ejemplo, cómo otras personas han mostrado la situación que tienen con su casa, y desde el exterior personas han ayudado a comprar una casa, o le han resuelto una silla de ruedas. Ese tipo de ayuda solidaria entre los ciudadanos cubanos que están dentro y fuera del país también podría entrar dentro de esta figura, porque de una forma u otra, que una madre salga pidiendo medicamentos podría entenderse por ellos de que está desacreditando, por ejemplo, el sistema de salud, ¿no? Eso depende de la interpretación, y sigo insistiendo en que la ley es una herramienta de control de represión, en este caso la ley penal, no solo la ley, el Código Penal que entró en 1 de diciembre, sino también la ley del proceso penal que entró en vigor el 1 de enero de 2022. Son herramientas de control de la ciudadanía para evitar la crítica, y parte de esto también tiene trascendencia en otros espacios de la vida, como que ahora acabo de mencionar, ¿no? De que personas van a las redes sociales, plantean su situación, a veces sino por pura frustración,
y podrían ser víctimas de este tipo de aplicación, por ejemplo, con la intención de atallarlos, ¿no? De que no sigan desacreditando lo que ellos entienden por un sistema educativo o de salud que está consagrado, bueno, todas esas cosas que ellos utilizan. A mí me gustaría repetir las mismas palabras. Entonces, lo que quiero acá, para concluir, es que si bien las organizaciones están expuestas a que se aplique esta figura, también las personas individuales que reciben recursos materiales. No hay ningún interés político que no se encuentre como autorización del gobierno que provenga al extranjero y que ellos puedan sentirse, en este caso, el sistema de salud o el sistema de educación podrían ser el riesgo de que la gente no se de recursos provenientes del interior, especialmente para el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil y también, bueno, porque muchos de los periodistas reciben dinero por el trabajo remuneración por el trabajo que realizan, que es lo justo en cualquier parte del mundo, los periodistas reciben una remuneración por el trabajo que ellos realizan. Y nos gustaría también conocer cómo criminaliza el nuevo Código Penal el libre uso del ciberespacio. Mira, hay varias la utilización de las redes como un elemento del tipo. Por ejemplo, inspiración a delinquir en la utilización de las redes para que se haga la o denunciar una norma legal, por ejemplo, como puede ser el 349 dentro del 870, en tus redes sociales, en tu perfil, porque consideras que esta norma es injusta y le pides al resto de tus conciudadanos que se sumen para ir contra esta norma, eso podría considerarse un tipo de instigación a delinquir y simplemente utilizar tus redes sociales para este tipo de acción ya estaría tipificando un delito. Entonces, sí va mucho más allá. Recordar que el Estado ha creado todo un instrumento legal que se ha incorporado a la ley de procedimiento penal del espionaje. Incluso las evidencias que recogen de las redes, fuentes abiertas, pueden utilizarse en un juicio, ¿no? Incluso en los juicios de las otras cosas, información de las redes sociales del internet para obtener evidencias con las que ajustar a los ciudadanos y ha sido por las publicaciones que muchas personas hicieron en redes sociales. Entonces sí, de una forma también el Estado quiere controlar las expresiones y la asociación entre ciudadanos en el ciberespacio. Gracias, Larissa, por estas aclaraciones sobre el nuevo Código Penal. También tenemos información actualizada sobre la opinión de la abogada y escritor primero, presidente del Copa sobre el nuevo Código, que se refiere específicamente al uso y la finalización del ciberespacio, el trabajo de los periodistas independientes y la libertad de expresión. Concerniente a la criminalización del uso del ciberespacio por parte de los cubanos, en Cuba, el Partido Comunista monopoliza todos los medios. Eso es sabido. Pero ahora en el nuevo código, la difusión de señales televisivas, radiales, de servicios de telecomunicaciones y demás, es un monopolio del Estado. ¿Sí? De 3 a 8 años de cárcel para quien dirija, organice o difunda señales televisivas, radiales o de cualquier tipo en el ciberespacio. Ese es solo un ejemplo de cómo el Estado cubano monopoliza el libre pensamiento del ciudadano. El nuevo Código Penal mantiene la penalización del ejercicio del periodismo independiente. Porque el viejo Código Penal, usted sabe, en la Primavera Negra, en 2003, ¿cuántas personas fueron a la cárcel por violar el artículo 91 de aquel código que sencillamente ahora es famoso y que condena con privación de libertad de 10 a 30 años, incluso a pena de muerte, el ejercicio del periodismo independiente?
Del mismo modo, aquellas personas fueron a la cárcel por ejercer el periodismo libre, pues, con las mismas funciones, el mantenimiento de eso. Claro está, en algún momento al señor Díaz-Canel se le ocurrió que si podía cortar el acceso económico a quienes ejercemos el periodismo independiente, pues se acababa la prensa libre en Cuba. Y entonces ahora añadieron al Código Penal penalizar con cárcel al que reciba, al que por el ejercicio del periodismo reciba una remuneración. Lo cual es una aberración total, porque en cualquier lugar del mundo un periodista vive de su trabajo, ¿no? El nuevo Código Penal cubano es un ataque al artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión, y que este derecho incluye el no ser molestado a causa de su opinión, y el de investigar y recibir informaciones y opiniones y difundirlas sin limitación de fronteras en cualquier medio de expresión. Pero en Cuba hay personas presas por ejercer su derecho. Y otros, por el Código Penal, pues irán a la cárcel. Pues sencillamente, en Cuba, el cubano tiene penalizado decir lo que piensa cuando este pensamiento suyo va contra lo que el Partido Comunista cree que es lo correcto. Gracias, Alberto, por estas aclaraciones. Y también tenemos declaraciones exclusivas para nuestro caso de la doctora Nelva Ismaray Ortega. Nelva Ismaray Ortega es la esposa de José Daniel Ferrer García. Gracias, doctora, por estos minutos de su tiempo. Gracias a Dios. El pasado 30 de noviembre se dio la visita matrimonial con mi esposo, el líder del empate José Daniel Ferrer García, en la prisión de Valverde. Tras casi cumplirse 7 meses, esta última visita fue dada el pasado 30 de abril. El régimen Castro-Canel comunista nos dio el derecho a la quinta visita conyugal en más de un año a la esposa para tener investigaciones. Podemos estar juntos por 3 horas, donde pude constatar que aunque se ha recuperado un poquito físicamente, pues tiene mejor coloración en la piel y no está extremadamente delgado, mantiene los sangramientos por las encías, pues siguen negándole la atención estomatológica. También las lesiones dermatológicas producen bacterias, hongos y picaduras de mosquitos y los dolores de cabeza, aunque en ese momento ligeros. Antes de salir me hizo entrega de 11 cartas destinadas a la familia y otras de denuncia de todo lo que había sobrevivido desde el 11 de julio del 2021 hasta el momento. Incluso lo que iba a decir el pasado viernes, que le negaron el derecho a la llamada telefónica con la excusa de que estaba en ese momento las tarjetas tenían problemas. Hoy debería haber una tercera llamada y todavía ni siquiera ha ocurrido una segunda. No sabemos si seguirán con las mismas excusas. A la hora de la salida, una represora del penal, sin dudas enviada por la seguridad del Estado, además de una requisa estricta, incluso haciendo abuso de poder, me quitó las cartas, incluso una hoja con el número del motorista que debía de recogerme. Al entregarme las cartas, mi esposo me había dicho de que había gran posibilidad de que las denuncias, por el miedo que le tienen, por los cobardes que son, no me dejarían sacarlas, pero las familiares son un derecho que me han violado durante 16 meses sin poder escribir a causa de la prohibición de tener lápiz y papel, y que de privar a alguno de sus familiares de su mensaje solo provocaría que se volviera a plantar, pero esta vez con mayores exigencias. Luego de que las cartas fueron revisadas y leídas, violando la privacidad ajena de la misma, luego de casi 3 horas, el agente castrista que se hace llamar Mayor Ortiz solo me devolvió 8 de las cartas, quedándose con las denuncias y privando a 2 de sus hijos, los mayores, Marta Beatriz y José Daniel, así como a su hermano, el expreso político de Primavera Negra, Luis Enrique, de recibir su mensaje destinado a ellos. Todas estas cartas robadas descaradamente solo demuestran el carácter violatorio de toda nuestra privacidad y de todos nuestros derechos, y al igual reafirma la naturaleza brutal y represiva de tan criminal dictadura. Mi esposo
Tanto en mi carta como durante la visita me pidió que transmitiera su abrazo fraterno y su gratitud a todos los hermanos de lucha, amigos, amantes de la libertad, personas y organizaciones solidarias que están al pendiente de su situación y estado de salud. Además, envió un abrazo especial para todos nuestros hermanos, los prisioneros y prisioneras políticas. Asimismo, abrazos para toda la familia, que todos podemos estar seguros que Él se mantendrá firme entre sus principios, convicciones e ideas y que nunca nos desamparará, que prefiere morir en prisión a abandonar la lucha por la libertad, la democracia, nuestros derechos humanos y el bienestar de la nación. Justicia, libertad inmediata e incondicional para mi esposo, José Daniel Ferrer García, y para todos los detenidos y presos políticos. Patria y vida. Regresamos en breve. Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela. Gastón Vaquero nació en Banes, el 4 de mayo de un año escondido entre 1914 y 1919. No se sabe a ciencia exacta el año de su nacimiento, pero sí la fecha de su muerte. Lo sé porque yo estaba allí. Cuando llegué a Madrid en 1996, después de protocolos y parafernalias, lo primero que hice fue pedirle a Víctor Batista que me llevara a ver a Gastón Vaquero. Lo pedí como quien pide que lo lleven ante un santo para pagar al fin una promesa. Quería ver al poeta en letras capitales. Y creí que la vida era generosa conmigo, que había nacido 39 años después, cuando en la isla triste se afanaban por desaparecer su nombre, su presencia y sus escritos hasta de las partículas del aire. Era alto, muy alto, sereno y elegante como un dandy que lleva el peso de haber vivido con el mismo donaire con que se lleva un sombrero de copa. Ahí estaba el inocente, en una residencia para ancianos en las afueras de Madrid. Fue uno de los fundadores del mítico grupo Orígenes, junto a José Lezama Lima, Virgilio Piñera, Eliseo Diego, entre otros. También fue jefe de redacción del Diario de la Marina. Sus artículos y crónicas gozaban de gran popularidad. Tampoco escondía sus relaciones con el gobierno de Fulgencio Batista, llegando a ocupar algún que otro cargo oficial, lo cual, a la luz de los años y de todo lo visto y lo vivido, no significa para mí absolutamente nada. Gastón Vaquero decidió partir de este mundo tan serena y silenciosamente como había vivido. Fue el 15 de mayo de 1997, antes de que mi estancia en Madrid cumpliera el primer año. Y para homenajearle, la ministra de Cultura bautizó con su nombre, Gastón Vaquero, la residencia para ancianos que fuera su penúltima morada. Tengo para ustedes algún fragmento de uno de los más grandes poemas escritos en lengua castellana, del cual podemos sentirnos orgullosos porque nos tocó en esa parte de la lengua castellana que tiene un nombre, Cuba. Palabras escritas en la arena por un inocente. ¿Qué soy después de todo sino un niño, complacido con el sonido de mi propio nombre, repitiéndolo sin cesar, apartándome de los otros para oírlo, sin que me canse nunca? Escribo en la arena la palabra horizonte y unas mujeres altas vienen a reposar en ella. Dialogan sonrientes, se esfuman tranquilas. Ya no puedo seguirlas. El sueño me detiene. Ellas van por mis brazos, buscando el camino tormentoso de mi corazón. El horizonte guarda a los amigos perdidos, las naves naufragadas, las puertas de ciudades que existieron cuando existió la guerra. Yo no comprendo nada. Yo soy un inocente. Pero los dejo irse temblando por el camino de los brazos, sangre adentro, centellas silenciosas,
Ahora los escucho platicar por las cenas. Fieles, suntuosamente humildes, vencidos de antemano. Hablan de las antiguas ciudades, hablan de mujeres esfumadas, gritan y corren apresurados. Esta mano de un rey me pertenece. Esta iglesia es mi casa. Son mis ojos quienes la hacen alta y luminosa. Aquel torso que sirve de refugio a un bien amado pueblo de palomas, escapado ha de mí. Han escrito una letra de mi nombre en las tibias espaldas de aquel árbol. ¿Quién es esta mujer? La oigo en mis verdades. Ella conoce el preciado alimento. Va inscribiendo mi nombre sobre sepulcros olvidados. Ella conoce la destreza de amor con que se yergue dentro de mí un cuerpo esplendoroso. Ella vive por mí. ¿Cómo responde cuando yo soy llamado? ¿Cómo alcanza su terrible boca el alimento que deparado fuera a mis entrañas? Ahora comprendo que su cuerpo es el mío. Yo no termino en mí comienzo. Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela. Con la verdad transmitiendo de San Antonio a Maití. El auditorio es tremendo, mi gente siempre poniendo y oyendo Radio Martí. Ese es mi pueblo cubano, como caña y colibrí, como el bohío y la palma, con libertad en el alma, oyendo Radio Martí. De San Antonio a Maití, oyendo Radio Martí. Con libertad en el alma, oyendo Radio Martí. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Nuestras frecuencias de onda corta, y a través de Radio Televisión Martí. Radio Martí. Siempre contigo. Estás escuchando Cuba al Día. Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al 10, acá en Radio Martí, Tomás Cardoso, la grata compañía de la audiencia y nuestro equipo, Tony Simón en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. Continuamos nuestra agenda de trabajo. Vamos a tener la comunicación con el periodista independiente Guillermo del Sol. Guillermo, gracias, buenas tardes. Buenas tardes, Tomás, un saludo para ti y para toda la audiencia de Martí. Bueno, hay dos temas de interés, Guillermo, que queremos tocar contigo en la tarde de hoy. Específicamente, vamos a hablar de la situación de los que tú puedas aportar en cuanto a cómo está cerrando el año con los presos del 11J en el territorio villareño y también la situación de los atadores. ¿Cuál es la situación actualizada, Guillermo, de lo que puedas aportar de algunos de los presos del 11J? Sabemos que ustedes tienen dificultades por lo poco cooperativo de algunos de los familiares, pero en otros casos hay algunos de ellos, de los cuales tú has estado hablando, que han estado hasta plantados en penales. ¿Qué nos puedes aportar? Bueno, Tomás, te puedo decir que aparte de los presos de la región central, también por prisión defender la provincia de Holguín, que aunque no tengo todavía los listados completos, también los hacen. Acá tenemos todavía plantados cerca de Castillo de Leonel. Repite, Guillermo, que se perdió la comunicación. Leonel, repite el nombre. Sí, porque si no hay ni corriente, acá no suena. Ajá. Repítelo, Guillermo. Te decía que acá nos queda cerca de Castillo plantado en otro momento. Leonel Triscal, que bueno, puso hace poco la denuncia que la hermana, que es la persona que está a cargo de atenderlo, estaba hospitalizada. Ya, gracias a Dios, se supo que lo que tiene es una hepatitis. Y visitándola en el hospital me dijeron que
que Leonel se encontraba plantado porque le volvieron a quitar el teléfono a pesar de saber toda la situación crítica que tenía con su familia. En este caso, con el familiar que le da auxilio, que va a la visita, quien le lleva el saco. Ellos no entendieron otras cosas, que quisieron poner un régimen disciplinario y volverle a quitar por 2 meses el teléfono. ¿Leonel está en qué penal? Por lo demás, Leonel está en la prisión de jóvenes, el PRE de aquí de Santa Clara. En el caso de Iván Hernández Sosa, ya está con tratamiento, debería ha mejorado bastante la situación con la fístula en el glúteo y en este caso ha mejorado bastante. Por lo demás, bueno, teníamos que por ejemplo, se rumora que dentro de los presos que van a ser liberados como cada año en diciembre, de acuerdo a negociaciones que se han hecho con el Vaticano, siempre en diciembre se liberan algunos presos después de que llegara esta cosa entre Fidel Castro y su santidad Juan Pablo II, ya fallecido, ¿verdad? Pero bueno, se siguen liberando algunos presos. Esperamos que el nombre de estos presos del 11 de julio pueda estar en esa lista, puesto que, por ejemplo, acá tenemos personas que incluso que tienen retardo mental, personas que tienen un estado de salud crítico, y creo que el gobierno es hora de que se dé cuenta de que es demasiado dejado que tiene con ellos y pues bueno, puedan liberar a algunos de ellos que ya han sido cambiados a régimen de menor severidad. Algunos han salido de campamento, otros se mantienen dentro de las prisiones, pero en el régimen de menor severidad. Sí esperamos que haya benevolencia en este caso con él. Así estamos cerrando el año con que tiene el oficialismo parece ser un juego dominó, o más bien de parchís. Cierra una termoeléctrica, sale otra, entra una, sale la otra, y a pesar de las promesas que había hecho el señor Miguel Díaz-Canel, que para diciembre, y eso estaba grabado en testimonios hoy en las mesas redondas, que para diciembre quedaría resuelto el déficit energético cubano, estamos en las puertas de diciembre, y las noticias no pueden ser peores. El lunes en la madrugada, la mayor termoeléctrica de Cuba, la Antonio Guiteras de Matanzas, salió nuevamente de la red nacional electroenergética por una avería ahora en una caldera, luego de haber estado 12 días en mantenimiento. La situación vuelve a agudizarse, nunca ha estado del todo resuelta, pero habían bajado 5 y 6 horas los apagones por territorio, más o menos per cápita, han aumentado nuevamente. ¿Cuál es la situación en Santa Clara? No, aquí los apagones en estos momentos son tremendos nuevamente. El pasado domingo nada más que se acabó el escrutinio, en la noche de la tarde que cerraron los colegios, 10 minutos más tarde ya la mitad de la ciudad o más de la mitad de la ciudad estaba oscura, en tinieblas. Tomás, esta situación de la termoeléctrica, eso es más de lo mismo. Las termoeléctricas son tecnologías muy antiguas, muy deterioradas, que ya no resuelven con un mantenimiento. Comprando una termoeléctrica, haciendo una inversión que no hay un fondo, no, económicamente no hay posibilidad de hacerlo en estos momentos. La situación que tiene el país, el desastre y el desfalcamiento que lleva al país, la actual administración de la tiranía castrense, no deja lugar a nada más. Por otra parte, la justificación está también en las averías, porque todo el mundo sabe que hay un déficit de combustible tremendo, porque las colas en el servicio pues para adquirir piezas, para adquirir, incluso ya la gasolina empezó a escasear también. Es tremendo, o sea, que sabemos que el tema es muy complicado, principalmente lo que da a lugar todas estas cosas es la situación económica que estamos atravesando, porque bueno, nada más que hay que ver la hambruna acá en Cuba para darse cuenta que si no hay comida no hay nada de lo demás que podamos necesitar. Díaz-Canel vendió esperanza, Guillermo el Sol, con el periplo por Argelia, Rusia, Turquía y China. ¿Crees tú que algo cambiará después de esta gira? Mira, Díaz-Canel puede que se haya empoderado más y que en lo personal haya resuelto que su estatus económico haya mejorado mucho más. Pero el problema cubano no va a mejorar con eso. No puede mejorar, Tomás, y hay que ser realista en lo que estamos hablando, que todos los cubanos están conscientes de eso, porque ya no estamos en 1950, ya cualquier cubano con un teléfono celular sabe cómo hacer Cuba. Y es que realmente nuestros acreedores, que las deudas son multimillonarias, están pidiendo su dinero.
O sea, que no sabemos cómo ellos van a poner el cascabel, como decimos nosotros, archivo, pero sí, tienen que resolver la situación porque son muchos países que están pidiendo su dinero. Porque lo que ellos han hecho durante los últimos 20 años, y porque no vamos a hablar de los últimos 20 años, es pedir limones, pedir limones, sin llorar ni perla, buscar la culpa a los americanos, y los americanos que irle regalando, y regalando, y regalando. Pero todo ese dinero se lo han gastado con socios de negocios privados, en hoteles para beneficios propios, pero nada más en eso por el pueblo, o sea, nada más tiene que ver que con todas las donaciones que se reciben en Cuba y de la seguridad social, en estos momentos prácticamente no existe, que los ancianos están muriendo en masa porque no hay condiciones, los hospitales cayéndose a pedazos, las escuelas no sirven, no hay agua potable, no hay servicio eléctrico, no hay vías de acceso porque las carreteras caen a pedazos. Entonces no tenemos nada, no tenemos ni un sistema ferroviario que tenga. Y cuando un país no tiene vía de comunicación es porque está colapsado, porque un estado fallido. Increíble. Gracias a Guillermo del Sol, desde Santa Clara, Cuba. De Santa Clara pasamos a Bayamo, en la provincia de Granma, en el oriente cubano. El contacto ahí con el campesino, el agricultor Emiliano González. Muy buenas tardes, Emiliano. Buenas tardes, Tomás, y a los que nos escuchan dentro y fuera de Cuba. Bueno, 28 de noviembre, ¿cómo anda el tema de los apagones en Bayamo? ¿Sigue complicada la situación de la electricidad? Sí, la situación está bien compleja. Hoy alrededor de las 11, no llegaba a las 11 de la mañana, suspendieron la electricidad. Estoy ahora mismo en el pueblo de Bayamo, en un barrio suburbano de la parte oeste de la capital de la ciudad, y aún no ha llegado la electricidad. Bueno, ¿cuántas horas se está yendo la electricidad diariamente? Bueno, hay días que es aleatorio. Hay días que la electricidad la quitan y las 7 horas, 5 horas, 4 horas, en dependencia de las condiciones que tenga las plantas eléctricas de generación de electricidad o el combustible que tengan para hacerla funcionar. Pero hay veces que la cosa se extiende un poquito más, hasta 10 y 12 horas en la noche. Hay veces que no nos llega la electricidad. Emiliano, ¿qué impacto está teniendo estos apagones en el sector agrícola para ustedes? Las producciones, los regadíos, la siembra, la falta de combustible para los equipos. ¿Cuál es el impacto? Bueno, mira, muy grande, Tomás, porque generalmente en la zona rural donde yo vivo se cosecha tabaco. Y sabes que los canteros de tabaco llevan bastante agua para poder desarrollar la planta para después trasplantarla y que obtenga algún tipo de rendimiento. Y esto prácticamente ahora está nulo. ¿Por qué? Por el número uno, por la sequía, y número dos, por la falta de electricidad. Increíble. Bueno, pues muy lamentable esta situación, Emiliano González, ahí en el territorio de Bayamo, con la información. Así concluimos nuestro segmento sobre el tema de los apagones que habían descansado nuevamente, pues continuaron los apagones en las últimas horas. Habíamos dejado de estar dándole cobertura pensando que había habido una mejoría. No es así. En La Habana también hay apagones con bastante frecuencia, no con la profundidad y cuánto tiempo que ocurre en el resto de las provincias, pero sí está habiendo apagones también en la capital cubana. Recordemos, la capital es el escenario de las protestas en varias partes del país, y esa situación el gobierno aún no ha podido resolverla. Vamos a intentar el contacto con nuestro próximo invitado y para ver cuál es la situación, para ver si tenemos información al respecto. Es lo que nos proponemos con nuestro próximo invitado a esta hora de la tarde, aquí en el espacio de Cuba al Día. Queríamos establecer la comunicación con la esposa de Michael Puig Bergoya, no ha sido posible. Vamos entonces a establecer la comunicación en Valencia, España, específicamente con el economista Elías Amor Bravo desde Valencia, España, para nuestro espacio. Las buenas tardes, profesor. Bienvenido. Buenas tardes. Elías. Sí, buenas tardes, profesor. ¿Cómo está usted? Buenas tardes. Bien, saludos. Bien, encantado de estar aquí. Bueno, profesor, vámonos a tocar el tema. Concluyó el periplo de Yacarel. Habíamos estado ustedes hablando la semana pasada, el viaje por Argelia, después pues la Federación Rusa, posteriormente Turquía, y finalizó pues la agenda de trabajo
el gobernante cubano y la República Popular China. Y vamos a tener información actualizada que logró pues Díaz-Canel aproximadamente pues la promesa de una donación de $100 millones, alguna tecnología, pero en concreto su análisis de cómo concluyó la visita a la República Popular China y la expectativa de este viaje, diría yo, de meroliqueo del gobernante cubano en busca de sustentación. Al menos usted cree que se puedan resolver los apagones, que ya estamos en diciembre y no se acaba de resolver los apagones con el periplo realizado por Díaz-Canel. ¿Cuál es su valoración de la recién concluida visita a la República Popular China y sobre todo, en contexto general, el periplo realizado por Díaz-Canel? Bueno, en términos económicos me sabe siempre muy mal dirigirme a mis queridos compatriotas con malas noticias, ¿verdad? Pero no las puedo tener ninguna. Los cubanos van a seguir teniendo apagones, va a haber problemas de abastecimiento, van a existir colas, va a continuar la inflación y los presupuestos de las familias, van a seguir los problemas de transporte, van a seguir los problemas de siempre, porque todo este viaje no ha servido para resolver ninguno de esos problemas, por lo menos a corto plazo, incluso a medio plazo. O sea, que nadie piense que los $100 millones de los chinos van a resolver la situación, porque eso se va por el agujero del baño, como se dice vulgarmente, y no aportará grandes beneficios al conjunto de la población. Dicho esto, lo otro que son esos proyectos que se han aprobado en China, fundamentalmente en China, porque los proyectos de Rusia en su mayoría ya están en funcionamiento desde hace años, largos años, que se está trabajando en algunos de ellos, como la Antillana de Acero, Santa Clara, Jaruco. Ahí se está haciendo inversiones ya desde hace montones de años y no acaban de terminar. Y esto nos da una idea también de qué es lo que va a pasar con los chinos. Los chinos han apostado por proyectos que tiene que realizar Cuba. Ellos les dan el dinero y el régimen comunista cubano es el que tiene que hacer esos proyectos. Y yo creo que eso es un error, porque la estructura del régimen comunista cubano de gasto del gobierno prioriza siempre por definición el gasto corriente, el gasto en sueldos, salarios, compra de mercancía, de bienes y servicios por parte de la administración, y no propende a estimular las inversiones. Ahí está el porcentaje de inversión que tiene Cuba en el PIB con respecto a América Latina, que es la mitad. Por lo tanto, o mucho mejora la eficiencia del Estado comunista ineficiente y paquidérmico que tiene Cuba, o esos proyectos chinos se van a quedar en el tintero. Por lo tanto, que nadie se haga ninguna ilusión de este viaje. Este viaje no ha servido para nada más que para sacarse unas cuantas fotografías, hacer turismo, visitar la gran mezquita de Argel, que por cierto es maravillosa, e inaugurar la foto de Fidel Castro con un puro. Fíjate qué cosa más grande, cuando aquí en Europa las campañas de anticonsumo de tabaco están extendidas por todo el continente, y ahora fumar aquí en Europa se ha convertido casi como en una maldición, ¿no? Bueno, pues allí retratan a Fidel Castro con el puro en la mano. No sé qué van a hacer los rusos con eso, la verdad. Y bueno, pues no hay mucho más, Tomás. El resto de lo que ha pasado en este viaje es que Cuba sigue sin tener una vaca lechera como fue la URSS en su día o Venezuela después, y van a tener que seguir padeciendo de esa falta de divisas que tienen las arcas del Estado para poder acometer esos proyectos que el régimen quiere. Profesor Elías Sambo Bravo, usted siempre tan generosamente pues comparte con toda su audiencia en los últimos, es aún muy temprano, en los últimos días de diciembre, su pronóstico del cierre, su resumen del cierre de la economía en el presente año, su pronóstico para el 2023. Pero ahora que ya tenemos un poquito de tiempo hoy, me gustaría pues algunas valoraciones generales. ¿Cómo estamos, Elías, cerrando el 2022? Recuerdo que en el resumen del 2021 usted adelantó exactamente lo que está ocurriendo y cómo va a terminar el 2022. Me gustaría sus valoraciones hacia dónde termina el año y hacia qué nos dirigimos al año que viene. ¿Se ve la luz al final del túnel en la crisis económica cubana? Bueno, todavía estoy elaborando las previsiones que me adelantaste, querido compatriota. Yo sé, pero un pequeño adelanto. Estoy trabajando en ellas precisamente porque la información estadística que tiene la Oficina Nacional Cubana es muy deficiente, llega solamente en algunos casos hasta septiembre. Pero yo creo que más o menos podemos ir adelantando que este año 2022
no va a ser un año espectacular para la economía cubana y es muy posible que el PIB crezca en ese porcentaje que ha dado la CEPAL del 2% o incluso, como yo voy a intentar apostar aquí en tu programa además, lo voy a hacer como todos los años en exclusiva, voy a apostar por un crecimiento inferior. Básicamente porque el turismo ha ido muy mal en el tercer trimestre del año y el turismo en Cuba es fundamental desde el punto de vista de la obtención de divisas, pero tampoco ha habido una gran cosecha azucarera este año, al contrario, ha sido una cosecha de las peores de los últimos... Ni 1 millón de toneladas al día. Claro, de los últimos decenios. El transporte está absolutamente bloqueado por la falta de combustible, todavía por ahí están las colas en las gasolineras, en las cupes. Esa es una situación verdaderamente dantesca. Y el último dato que hemos tenido estos días son las ventas de bienes y servicios, una publicación de NEI en donde nos dan los datos de cuál ha sido el comportamiento del gasto en la gastronomía, en las tiendas minoristas y en otros servicios. Y hemos descubierto, ya estoy trabajando en ello, una caída espectacular del gasto en términos corrientes. ¿Por culpa de qué? Por culpa de la inflación. La inflación en el 37,4% en tasa interanual está golpeando severamente el gasto doméstico realizado en Cuba, de modo que en vez de crecer el gasto, que ha crecido efectivamente en moneda, no ha crecido en términos reales. Y esta es una variable nueva que estoy introduciendo en el modelo econométrico que yo uso para predecir el crecimiento de la economía y que por eso te decía antes que mi primicia va a ser que la economía cubana no va a llegar al 2% y creo sinceramente que no va a superar el 1% de crecimiento este año. Con lo que eso representa, tú fíjate, la planificación comunista a comienzos de año establecía el crecimiento en el 4%. O sea que es una cifra ínfima con respecto a lo programado. Y eso obliga a revisar a la baja todos los distintos programas realizados por el régimen que van básicamente pues, a repercutir de una manera muy negativa en la calidad de vida de los cubanos. Estoy hablando ahora de sanidad, educación, cultura, deportes, todo ese despilfarro de gasto corriente que tiene el régimen comunista y que se tiene que apretar, se tiene que reducir, porque la economía crece menos de lo planificado. Y así llevamos desde el año 2019 en el segundo semestre. El régimen quería que este año fuera un año de recuperación, pero me da la sensación de que va a ser otro año no de recesión, es decir, la economía va a crecer, pero no va a crecer lo necesario para recuperar los niveles anteriores a la pandemia, y Cuba se colocará en el furgón de cola de los países de América Latina en recuperación. Ahí al lado de Cuba está la República Dominicana, que yo siempre la miro con admiración, el rápido crecimiento del turismo que ha tenido, ya recuperó los niveles anteriores a la pandemia, y está registrando un crecimiento económico muy interesante, sobre todo porque no tiene una elevada inflación. Y eso está ocurriendo a muy corta distancia de Cuba, pero claro, con un modelo económico distinto, que es lo que yo quiero que nuestros oyentes conozcan. Profesor, otra área de la cual usted ha hablado en este espacio, que ha sido una de las áreas más rentables del gobierno cubano en la obtención de divisas, es el tabaco. Estamos el 27 de septiembre, la madre naturaleza tampoco apoyó, a pesar de la disfuncionalidad del sistema cubano. La madre naturaleza provocó el huracán Ian por el occidente del país. Yo le tengo una noticia, para septiembre debió haber estado lista todas las tierras sembradas para la previa campaña tabacalera, para la actual campaña. Aún hay muchos lugares en San Juan, en San Luis, que no se ha sembrado. Se ha prolongado la campaña de preparación y según los expertos que han hablado conmigo, esto va a provocar una merma en la cosecha para la exportación. Es otra área que hay que darle atención. A lo mejor no se logra lo establecido, lo que querían ellos. Bueno, ese es un producto fundamental de la exportación que se destina prácticamente al 100% a ventas en otros países, fundamentalmente China, países de Asia son los que más consumen el tabaco en este momento, y yo creo que, bueno, como dices muy bien, es un producto que requiere de unos plazos muy concretos. Nosotros en Cuba hemos tenido siempre una agricultura absolutamente ordenada y organizada. Ya los españoles en tiempos coloniales sabían que la caña se tenía que sembrar en determinadas fechas, el tabaco se tenía que sembrar en determinadas fechas, y eso le dio carácter a la agricultura cubana y una personalidad pues, muy distinta de la de otros países de América Latina, ¿verdad?
Los comunistas llegaron y acabaron con eso. Y ahí lo tienes, el ejemplo clarísimo que dicen los guajiros de cómo es posible que retrasen los cultivos de las viandas, retrasen el cultivo del arroz, desde aquellos experimentos locos de Fidel Castro de secar la ciénaga de Zapata para convertirla en arrozales. Sí, son hechos auténticas barrabasadas que, bueno, pues traen los resultados que ahora tenemos y que pueden ir a peor, porque no veo espíritu de corrección ninguna. Al contrario, o sea, en lugar de intentar introducir reformas serias en el sistema económico que beneficien al sector privado para que haya un crecimiento de la actividad económica privada, lo que están haciendo es poner las cosas cada vez más difíciles. Y ese no es, en mi opinión, el camino a emprender a lo largo de este año y el que viene. Este año se acaba. Este año ya no se puede hacer más de lo que se ha hecho y va a cerrar con una tasa de inflación récord, un crecimiento económico muy bajo y una situación económica de empobrecimiento generalizado del pueblo cubano. Todos aquellos compatriotas que me están oyendo saben que estoy diciendo la verdad y que este es el diagnóstico que se puede hacer desde fuera, si bien es el diagnóstico que cabe realizar desde dentro. Y lo que no hay que creerse son los engaños y la propaganda que va a hacer el régimen comunista para tratar de confundir, como hace el calamar lanzando tinta cuando trata de escapar, confundir a la opinión pública cubana de lo que está pasando en el país. Las gracias al profesor Elías Amor Bravo. Y así concluimos nuestro espacio de Cuba al Día. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia. Extensivo a nuestro equipo, Tony Simón en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso el compartir con todos ustedes. Deseando lo mejor y el reencuentro, Dios mediante, a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Buenas tardes y nos esperamos mañana. Servicio público de Radio Martí. El dengue es una enfermedad viral aguda, transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Aunque este insecto se alimenta en cualquier momento, suele picar con más frecuencia al amanecer y al atardecer. La acumulación de aguas estancadas a la intemperie es un lugar propicio para su desarrollo y subsistencia. Es por eso que se recomienda descartar los recipientes que contengan agua estancada, tanto dentro como fuera de su casa. Remover el agua de canaletas, recodos y canales de desagüe. Renovar el agua de floreros, peceras y bebederos de animales al menos cada 3 días. Desechar o mantener boca abajo los objetos inservibles que estén a la intemperie y puedan acumular agua de lluvia. Tapar los recipientes utilizados para almacenar agua. Y colocar mosquiteros o telas metálicas con puertas y ventanas. Actualmente no se dispone de una vacuna contra el dengue. Los síntomas más comunes de esta enfermedad son fiebre, dolores musculares o en las articulaciones, náuseas y vómitos, dolores de cabeza, cansancio intenso, manchas en la piel, picazón y sangrado en las encías y la nariz. Frente a estos síntomas, consulte rápidamente el centro de salud más cercano. Ha sido un servicio público para el pueblo de Cuba de Radio Martí. Siempre contigo. ¿Qué tal, amigos? Al duro y pujante servicio de bala, pues durante la Copa Mundial de Fútbol FIFA Qatar 2022, con youtubers cubanos Roberto Taquito Valdés, especialista en motopié internacional, se une a nuestro grupo. No se pierdan los comentarios y análisis de Taquito en Al Duro y Sin Guantes. Al duro y sin guantes. De lunes a viernes a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras. Al duro y sin guantes. Por Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí. El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83º aniversario de la independencia
esencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos. Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba. Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba. Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, conoce lo que está ocurriendo en el momento hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí. Y conocí a Radio Martí. Una unida inauguró un camino de libertad que hay mucho que hacer y hay que hacerlo. La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura. Que el pueblo de Cuba decida. Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos. Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, 37 años. Un espacio desde la palabra Y la acción en Rosa María Payá. Sábados y domingos a las 11 de la mañana a través de las ondas de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.960 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí. Radio Martí. Toda la isla. Las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. La operación Pedro Pan fue una ruta que permitió que 40.048 niños y adolescentes cubanos llegaran a Estados Unidos. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Hay un cubano, estaba cansado. Todo lo que pasó. Hola amigos, bienvenido a este programa especial